Bueno, mientras se van ubicando y entrando, vamos a tener un panel ahora sobre nuevas tecnologías. La Asociación Fertilizar tiene un comité especial dedicado a una rama de productos que llamamos especialidades. ¿Por qué llamamos especialidades? Porque el gran volumen de ventas y de comercialización de fertilizantes, lógicamente, está con los commodities, que la urea, el fósforo, el diamónico, esos productos que hacen el gran volumen, las 5 millones de toneladas que se mueven, cuya estrategia de ventas y de comercialización tiene un sentido y otras prioridades. Y, por otro lado, hay una serie de productos que llamamos especialidades, que las compañías tienen y están desarrollando, donde incluimos una diversidad importante de productos que consideramos dentro de lo que son fertilizantes. Algunos directamente proveen nutrientes a las plantas, algunos directamente proveen los nutrientes a las plantas y tienen alguna tecnología que mejora su absorción, su solubilización, su permanencia, y su disponibilidad para las plantas. Algunos otros productos son biológicos, por ejemplo, y generan alguna mejor disponibilidad de los nutrientes que están en el suelo o en los fertilizantes para las plantas. Y entonces también los consideramos ahí. Algunos otros productos que tenemos incluidos en esta serie de especialidades también son microorganismos, por ejemplo, que provocan en la planta algún cambio, algún metabolismo que le facilita la absorción o la extracción de los nutrientes de la planta y un mayor crecimiento también. Así que tenemos una diversidad de productos que incluimos dentro de esta línea de especialidades. Tenemos también las hormonas que me comentaba Patrick, no están incluidas en otros países dentro de los fertilizantes. Los elicitores también, como productos que generan algún cambio en las plantas sin ser un nutriente. Y bueno, desde hace unos años Fertilizar está dando alguna prioridad también a esta línea de productos porque es un mercado creciente. Ya vimos que el uso de estos productos, bioestimulantes, productos especiales, que se están incorporando cada vez más en las paletas de oferta de las compañías, está creciendo rápidamente, los volúmenes de venta han crecido, tanto los foliares como los productos bioestimulantes, los de eficiencia mejorada. Así que desde hace unos años en Fertilizar estamos incluyendo esta temática y bueno, los últimos simposios me tocó a mí presentar la fertilización foliar en los últimos 2 simposios. En este caso, me pidieron que organice un poco este panel. Qué lindo como están entrando todos, yo sigo hablando. Hasta que se terminen de ocupar todas las sillas. Y aprovecho para presentarme, porque supongo que mucha gente no me conoce. Soy César Quintero, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Soy profesor de edafología. Y colaboro con Fertilizar como consultor externo, como asesor externo en este comité de especialidades. Desde hace varios años participo y los ayudo a tomar algunas decisiones en lo que hace a estos temas técnicos, a la elección de productos para algunos tipos de ensayos, a la diagramación de algunos ensayos. Estamos llevando una red de aplicación de estos productos a nivel nacional. Y supongo que en el próximo simposio podremos empezar a presentarles resultados. Bien, creo que estamos alcanzando un número satisfactorio y hoy tenemos un panel de lujo. Esto ha cobrado importancia, por suerte, el comité de especialidades. Y hemos considerado que necesitábamos ampliar un poco más el tiempo que le dedicamos en el simposio, entonces tenemos un panel específico con 3 expertos que los voy a invitar a subir ya, Esteban. Por favor, si quieren subir, yo los voy a presentar. Come here.
Adelante. Bien. Bueno. Muy bien. Creo que va a ser muy interesante y estoy haciendo un poco de tiempo para que todos se acomoden para escuchar a nuestro primer orador, que es el doctor Patrick Dujardin. Patrick es profesor de Biología Vegetal y es jefe del Laboratorio de Biología Vegetal de la Universidad de Lieja, en Bélgica. Además fue decano de esa facultad y se dedica especialmente a la fisiología y a la nutrición vegetal. Y se ha centrado en los últimos años en los bioestimulantes microbianos y no microbianos. O sea que es un experto de máximo nivel que tenemos hoy sentado acá y ustedes pueden escucharlo de primera mano. Él ha sido presidente de los últimos congresos y del cuarto congreso mundial de bioestimulantes que se realizó en Barcelona y participa en la organización de estos congresos, donde también ha coeditado libros y trabajos científicos sobre estos temas. Y participó también asesorando a los comités que hacen las regulaciones para este tipo de productos en la comunidad de la Unión Europea. O sea que es un consultor y referente de este tema a nivel europeo y mundial muy reconocido. Él dice acá que dedica su vida profesional a la producción, el uso y el intercambio de conocimientos y experiencias en biología vegetal y biotecnología. Por otro lado, tenemos dos grandes y reconocidos especialistas locales, el doctor Fernando Salvagiotti, que es ingeniero agrónomo de la Universidad de Córdoba, es máster en producción vegetal por la Universidad de Buenos Aires y doctor en ciencias del suelo de la Universidad de Nebraska. Es investigador en nutrición vegetal y fertilidad de suelos, del Grupo de Manejo de Cultivos, Suelo y Agua del INTA Oliveros. Él es muy reconocido en Argentina, autor de numerosos artículos relacionados con la fertilidad de suelo, la nutrición de las plantas, la inoculación, por supuesto, el uso del nitrógeno por las leguminosas, el manejo del carbono y los nutrientes en los sistemas de producción. Actualmente coordina el Programa Nacional del INTA sobre ecofisiología y agrosistemas. Y por otro lado tenemos a Nahuel Reusi Calvo, que es ingeniero agrónomo y doctor de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente es investigador independiente del CONICET, es profesor adjunto de grado y posgrado en la Universidad de Mar del Plata también, en ciencias agrarias, y colabora también como profesor invitado en la UBA y en la UNE. Se desempeña como editor asociado de la revista Ciencia del Suelo y es consultor para empresas, grupos CREAS y APRESID. Se destaca por su participación en diversos eventos científicos, por la formación de recursos humanos y cuenta con diversas y numerosas publicaciones nacionales e internacionales en fertilidad de suelos y nutrición de plantas. Muy bien, Patrick, creo que tenemos una audiencia numerosa, ansiosa de escucharte. Por favor. El micrófono para Patrick. Okay, good morning everyone. Buenos días a todos. Lamentablemente no hablo español. Quiero agradecerles mucho la invitación. Resido un tiempo maravilloso intercambiando conocimientos e ideas con ustedes. Gracias Fernando, César, Esteban. Gracias mucho a Fertilizar, a María Fernanda. He tenido ya una semana fantástica porque llegué el sábado. Ya he pasado varios días visitando distintos lugares, personas, lugares de investigación, la Universidad de Río Cuarto. Estuvo con Fabricio, mi amigo de Río Cuarto.
que también participó de la organización de mi estadía aquí en Argentina. Quiero hablarles sobre los bioestimulantes. Es el tema de mi charla. El título es cómo aprovechar los beneficios potenciales de los bioestimulantes vegetales. Primero, quiero ayudarlos a entender un poco mejor el concepto de bioestimulantes. Ustedes saben qué son. Uso esta palabra y probablemente ustedes saben que son aminoácidos, ácido húmico, fúlvico y también algunos microbianos. Es decir, hay una diversidad de sustancias, de microorganismos. Pero primero me gustaría delinear el concepto de la bioestimulación de plantas. Para eso quisiera empezar haciendo un paralelo con la nutrición humana. No sé qué es lo que ustedes desayunan. Yo normalmente copos de avena me gustan. Y estos copos de avena tienen muchas funciones. Por supuesto, si nos referimos al contenido nutricional, vemos que tienen azúcares, también minerales, calcio, zinc, sodio. Es decir, los copos de avena son un alimento que se desayuna y les da la energía necesaria para el día. Pero también hay otra razón por la cual se desayunan copos de avena. Se relacionan sobre todo con moléculas muy específicas, moléculas bioactivas, que es el beta-glucano. Funciona en ambas pantallas. Miren qué bien. Los beta-glucanos o el beta-glucano son moléculas compuestas de glucosa que tienen vínculos o enlaces específicos que se encuentran en la avena, y es una molécula que tiene una función fisiológica específica, con un efecto fisiológico específico en el cuerpo, que es reducir el nivel de colesterol. Esto está apoyado por muchos artículos de la bibliografía, lo cual es importante. En Europa esto ha sido revisado por las autoridades de inocuidad y seguridad alimentaria, una de cuyas funciones es validar las ideas de que algo es saludable. Entonces, si en el paquete de avena ustedes ven que dice baja el colesterol, necesitan que la autoridad, los expertos en seguridad alimentaria, aseguren que eso es cierto después de una cantidad de pruebas y de análisis, para que se pueda incluir en el paquete la frase que dice reduce el colesterol. Yo diría que esta es la manera en que nosotros deberíamos seguir con los bioestimulantes vegetales. Es decir, ver cuáles son los efectos fisiológicos que esperamos y cómo los validamos a estos efectos. ¿Cuál es la literatura científica que apoya el claim, lo que decimos, a lo cual le llaman claim, reclamo? Cuando hablamos de esta avena o de alguna molécula con efectos fisiológicos específicos, hablamos de alimentos funcionales. Es decir, un alimento que brinda nutrientes. El alimento funcional tiene un objetivo fisiológico, y esto es diferente, por ejemplo, de los medicamentos. Es una diferencia. Creo que podemos hacer un paralelo entre los fertilizantes vegetales que proveen nutrientes, porque así definimos los fertilizantes cuya
función primaria es suministrar nutrientes. Los bioestimulantes tienen una función primaria que no es la de suministrar o proveer nutrientes. Por supuesto que vemos estos nutrientes, pero no es el principal objetivo al usarlos. El principal objetivo es el claim, el reclamo, el efecto fisiológico, es decir, lo que podemos usar para decir que los bioestimulantes son alimentos funcionales. Ahora, ¿cómo abordar esto? ¿Cómo validarlo? Es un desafío y a eso quisiera referirme hoy. La nutrición es una cosa, la nutrición más las declaraciones o los claims es otra cosa que nos llevan a la protección de la planta. Al final de mi charla les voy a proponer ampliar el entendimiento de lo que llamamos salud de las plantas, estado fitosanitario. La declaración son la base de la definición de bioestimulante vegetal en las normas europeas. Tenemos una norma adoptada en 2019 que entró en vigor en 2002 y ahí definimos, por primera vez aparece una definición de bioestimulante vegetal en las normas. Lo importante es que podemos leer la definición en pantalla, pero quisiera destacar que el bioestimulante se define por la función agrícola, lo que llamamos la declaración, y hay 4 declaraciones que lo identifican, porque mejoran la eficiencia en el uso de nutrientes, la tolerancia al estrés abiótico, mejoran las características de calidad y aumentan la disponibilidad de nutrientes confinados en el suelo o en la rizósfera. Por lo tanto, el primer mensaje que quiero dejarles es que los bioestimulantes en las normas europeas y en otras también se definen por no por su composición, sino por sus declaraciones, es decir, por lo que se declara que hacen, por lo que hacen en la planta y también en el suelo e indirectamente en las plantas. También es importante entender que el mecanismo de acción no es necesariamente conocido. Uno puede aplicar un bioestimulante vegetal en el mercado europeo sin definir detalladamente el modo de acción, lo cual es una gran diferencia con los productos de protección de plantas. Porque si no hacemos ese detalle del modo de acción, ese producto, ese PPP, no va a ser aceptado en el mercado. Con los bioestimulantes, y esto para mí es una dificultad, porque no es obligatorio detallar el mecanismo de acción, pero sí hay que validar lo que se declara que hace, hay que dar datos que respalden lo que se dice que ese bioestimulante hace. No solo en Europa tenemos estas definiciones que se basan en lo que se declara que hace el producto, sino también en la OCDE, también en el Comité Técnico ISO, que definen los bioestimulantes vegetales de la misma manera. Es esencialmente la misma definición: disponibilidad de nutrientes, absorción o eficiencia de uso, tolerancia al estrés abiótico y el abiótico, lo cual también aparecía en la definición europea. Quiero destacar que no hablamos del estrés biótico, sino del abiótico. Y también se menciona el rendimiento en esta definición, no se lo menciona como algo que se declara en la definición europea, pero si pasamos a estrés biótico, bueno, ahí va a haber un incremento en el rendimiento. Hay que pensar que el rendimiento, hay que ver qué importancia tiene la definición de bioestimulantes. Esta regulación europea
no la voy a detallar, pero creo que contiene algo interesante. En esta norma hay dos listas, dos categorías. La primera lista es la que define la función del producto. El fertilizante, el producto fertilizante se define a partir de sus funciones y la principal es que fertiliza. Es decir, el fertilizante es una categoría de producto fertilizante y lo primero que hacen es suministrar nutrientes. Después hay otros productos, otras funciones, el encalado, por ejemplo, mejora del suelo. Y vemos el PFC 4, son los bioestimulantes, el número 6. Ahí están los microbianos y los no microbianos. Y la otra lista de categorías es lo que llamamos los componentes, los materiales de los componentes. Esto se refiere a qué usamos para hacer el fertilizante, cuál es la materia prima. Y vemos aquí una lista de componentes, son los CMC, los materiales de los componentes. En la número 7 están los microorganismos. Esto es nuevo en Europa, tener a los microorganismos como parte de la norma, de la regulación de los productos fertilizantes. El término biofertilizante no existe en la reglamentación europea. Solo lo utilizamos cuando nosotros utilizamos este término para los microbios. No se utiliza este término en la reglamentación europea. Bueno, nosotros vemos un aumento en la adopción de bioestimulantes. Parece que es algo nuevo, pero en realidad no lo es para nada. Yo he tratado de detectar la publicación más antigua utilizando la palabra bioestimulante en el título. Y este es una publicación de 1991, más de 30 años atrás, el uso de bioestimulantes orgánicos como para ayudar a la agricultura sustentable con bajos insumos. Aquí utilizan mezclas de extractos de algas, ácidos húmicos, vitaminas, aplicados a diferentes semillas, utilizando también las semillas de pinos. Viene de la Universidad de Yale y ellos demostraron que podían promover el crecimiento de las plantas, aunque nosotros reducíamos el suministro de fertilizantes, y de esta manera lo que hacían era compensar con estos bioestimulantes. No es que aportan nutrientes los bioestimulantes, sino que aumentan y optimizan la eficiencia del uso del aporte de nutrientes. Y esto pensaron que era interesante para promover la agricultura con bajos insumos, más sustentable. Entonces, estas ideas que nosotros comentamos acerca de los bioestimulantes fueron formuladas hace más de 30 años atrás. Y estos autores, Russo y Berlin, proponen una definición de los bioestimulantes. Son productos que no son fertilizantes, sino que tienen un efecto positivo en el crecimiento de las plantas, sin que sean fertilizantes. Es decir, estoy traduciendo de español a inglés a mis propias diapositivas. Gracias por la traducción. Y nosotros tenemos otra definición un par de años después por otros pioneros del Instituto Politécnico de Virginia, en la Universidad de Estados, Sun y Smith, que estaban tratando de trabajar en el césped, y ellos encontraron que los ácidos húmicos y extractos de algas son beneficiosos para estas vegetales, y proponen estas definiciones. Son materiales diferentes de los fertilizantes que promueven el crecimiento de las plantas cuando estos se aplican en cantidades diminutas. Esto realmente es interesante. Nosotros estamos aportando 2 o 3 kilogramos por hectárea, cantidades ínfimas, y después de semanas vamos a observar que hay un efecto. Este efecto no se puede explicar
por el aporte de nutrientes. Tiene que haber algo más. Lo que ellos proponen es que probablemente existen hormonas allí. Y sí, por supuesto que hay hormonas en los extractos de algas. Son importantes para la actividad, pero no solo es esto. No solamente vemos el contenido de hormonas, pero también la capacidad de la sustancia como para poder modificar el metabolismo de las hormonas, la biosíntesis de las hormonas por la propia planta. Y hay otros efectos también, como la estimulación de los antioxidantes, tal como se demostró en muchos casos anteriormente. Muy bien, entonces es muy antiguo, pero es claro de que existe un aumento en el éxito de los bioestimulantes, incluidos en las publicaciones científicas. Aquí podemos ver el número de artículos publicados en la base de datos de Scopus. Aquí son journals de revisión por expertos y analizan la cantidad de artículos que utilizan planta y bioestimulantes. Estos dos términos, estamos hablando de plantos, es decir, en palabras clave, título o en el resumen. Aquí podemos ver este aumento increíble, adopción fantástica de este término después de 2012. ¿Por qué 2012? Bueno, por aspectos convergentes. Quizás aquí me falta un poco de humildad, pero en 2011 la Comisión Europea me solicitó que realice una investigación bibliográfica con respecto al concepto de bioestimulante, porque la industria estaba como presionando con respecto a este concepto. Queríamos tener una categorización en los productos fertilizantes y la reglamentación. Ellos me llamaron en la Comisión Europea, me dijeron: ustedes, profesor de biología, nos gustaría que hiciera una investigación extensa de la bibliografía. Y entonces realicé este estudio, presenté un informe en 2012. Este informe fue también presentado en el primer Congreso Mundial de Bioestimulantes que se realizó en 2012 en Estrasburgo, y en realidad hubo como si fuera las luces apuntaron a la palabra bioestimulantes y los profesores dijeron: ¿qué está pasando? Yo he trabajado en la rizobacteria promotora de crecimiento vegetal y algo importante está ocurriendo con respecto a la innovación y el desarrollo de nuevos productos, y en 2019 adoptamos esta norma europea después de haber estado hablando por un par de años acerca de la definición y la adopción. Pero por supuesto también el mercado está creciendo, y creo que Manuel Cervera de Hamtrimmer me dio esta diapositiva. Aquí podemos ver el crecimiento a nivel del mercado. Están extrapolando a lo mejor demasiado, pero lo que es claro es que el crecimiento del mercado realmente está claro, es contundente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos acerca de bioestimulantes? Bueno, aquí solamente estamos viendo los bioestimulantes no microbianos. Podemos ver que tenemos los extractos de alga, los ácidos orgánicos, el ácido húmico, fúlvico y también los aminoácidos y los péptidos. Si nosotros tomamos, esto es la mayoría de los del mercado de los bioestimulantes, pero tenemos una categoría en crecimiento y podemos ver que hay nuevos productos que están apareciendo, pero definitivamente los ácidos húmicos y fúlvicos y el extracto de algas son las categorías principales que observamos. Muy bien. Pero nuevamente vemos un artículo publicado en 1993, en donde están estudiando los bioestimulantes. ¿Qué es lo que están haciendo? Esta publicación, este artículo, no solamente se refiere a los bioestimulantes, sino a los fitoquelatos. ¿Qué tipo de moléculas naturales producidas por las plantas pueden unirse a los microquelates, a complejos, que pueden mejorar la eficiencia del uso de estos bioestimulantes? Y aquí pueden ver la oración que yo he resaltado en amarillos.
un desempeño de producto poco uniforme en el campo ha sido el factor principal que limita la aplicación de bioestimulantes en agricultura y en horticultura. Esta publicación data de hace 30 años atrás y podemos decir que actualmente este es el problema principal en la acción inconsistente del producto en el campo. Es decir, a veces no hay efecto alguno. Y esta es la vida real. Lo que vemos aquí es que tenemos 73 estudios de campo, tenemos semillas de trigo de invierno a base de ácidos húmicos y fúlvicos, diferentes países europeos, diferentes suelos, diferentes variedades y ambientes. Y aquí podemos ver el aumento del rendimiento. Hay una variación tremenda y esto viene de una carpeta comercial. Entonces la empresa está complacida, está contenta con los resultados. A veces tenemos un rendimiento positivo, pero a la izquierda también podemos ver que en algunas casas hay penalidades con respecto al rendimiento. Entonces es muy importante comprender la fuente de estas variaciones. Les propongo entonces ver un metaanálisis publicado en la bibliografía, en donde tenemos dos publicaciones, una sobre bioestimulantes no microbianos y el otro es sobre bioestimulantes microbianos. Vamos a comenzar con el bioestimulantes no microbiano, un análisis publicado en 2022 de colegas de Bélgica de la Universidad de Ghent. Y bien, los resultados es que generalmente podemos observar que hay un aumento promedio en el rendimiento de 17,9%. Pero, por supuesto, a lo mejor tenemos un problema aquí. Cuando publicamos algo en una revista de expertos, es muy fácil publicar si tenemos un resultado positivo. Si no hay resultados, hay muy pocas revistas que van a estar interesadas en publicar estos resultados negativos. Hay un sesgo probablemente aquí. Lo más importante es cuando vemos estos efectos positivos, ver cuáles son los principales beneficios, en qué condiciones. Básicamente los tratamientos de suelo son más beneficiosos que los tratamientos foliares y de semilla. Comparar hortalizas con granos, cereales, legumbres, frutas y también saber qué condiciones de cultivo subóptimas existen. Todos los trabajos miden el rendimiento, que es la medida de todos los trabajos, es la referencia, y se observa una tendencia estadística. Esto no significa, esta tendencia estadística no significa que estadísticamente va a pasar esto, que va a haber más uso o más beneficio por el uso del bioestimulante en esas condiciones. Ahora, en cuanto al metaanálisis de los bioestimulantes microbianos, sobre todo los fijadores, los que solubilizan. No puedo entrar en todos los detalles de esta diapositiva, pero quiero que lean el trabajo para ver los detalles. Hay efectos positivos también sobre el rendimiento y también sobre la eficiencia de uso de nitrógeno y de fósforo. La eficiencia de uso del fósforo tiene un aumento general de 7,5 kilos de rendimiento por kilo de fósforo y en nitrógeno la eficiencia aumenta 5,8 kilogramos de rendimiento por kilo de nitrógeno. También algunas condiciones para lograr estos beneficios: clima árido, bajo contenido de fósforo o un menor contenido de materia orgánica o un pH que no es óptimo. Quisiera hacer una pregunta. ¿El rendimiento es la mejor manera de medir? ¿Es la métrica correcta? Es importante por distintos motivos, porque el productor necesita conocer el rendimiento, también porque voy a hacer una comparación con distintos estudios, pero quiero insistir en el hecho de que los bioestimulantes se definen por lo que declaran que hacen. Entonces, ¿qué tenemos que medir? Algo que se relacione con eso que se declara.
que en definitiva va a dar un mayor rendimiento. Pero no hay que olvidarse de lo que se declara que hace el bioestimulante. Por ejemplo, se declara que tiene tolerancia al estrés abiótico. Esto se puede relacionar con distintos rasgos de la planta: homeostasis hormonal, arquitectura radicular, la producción de antioxidantes, la regulación del estoma, todos rasgos que contribuyen a tolerar el estrés abiótico. En cuanto a los rasgos de calidad del cultivo, tenemos la fenología, el contenido proteico del grano, el contenido fenólico de las frutas, etc. En cuanto a la eficiencia en el uso de nutrientes, depende de la arquitectura radicular, de la actividad radicular, de la distribución de nutrientes en la planta, si se movilizan mejor, sí o no, de las hojas senescentes a las hojas más nuevas. Y también en cuanto a la disponibilidad de nutrientes confinados, bueno, esto va a depender de la solubilización de fósforo, del reclutamiento de microbios que van a tener efectos positivos en el suelo y del ciclo del nutriente. Básicamente, entonces, tenemos que hacernos estas preguntas, buscar estos detalles y mecanismos para entender cómo funciona el producto. Este es uno de los mensajes que quiero que se lleven. Los bioestimulantes se definen por sus efectos, por lo que declaran que son capaces de hacer, pero tienen que ser una definición técnica, un tema técnico. Primero hay que definir el tema técnico, el problema técnico, para luego darle una solución técnica. Promueven el crecimiento después de un tratamiento. Necesita un establecimiento temprano en el suelo en primavera para que las plantas usen mejor los olfatos. Necesita un mejor llenado de grano en los últimos estadios del desarrollo de la planta. Hay que tener en claro cuál es el problema que quieren resolver. No hay una solución universal en los bioestimulantes. Con permiso de ustedes, quiero citar a Séneca, este filósofo estoico. Y él dijo o escribió esto en una carta. Él dijo: si uno no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento es favorable. Antes está en latín. Ahora lo está repitiendo en inglés. Si uno no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento es favorable. Me encanta esta frase. Hay que saber hacia dónde se va. Después se puede evaluar el éxito del entorno o del producto que van a utilizar para llegar a ese puerto. Bueno, vamos a situarnos o situar los bioestimulantes pensando en el uso eficiente del nitrógeno. Tenemos pérdidas en el entorno, componentes volátiles, amoníaco, óxido nitroso, también la lixiviación. Estas son las principales fuentes de pérdidas. Queremos mejorar la eficiencia del uso de nitrógeno, por eso hay que mejorar la cantidad de nitrógeno que usa la planta y no lo pierde en el ambiente. Ahí hay distintas opciones, lo que llamamos las 4R, que van a trabajar qué tipo de fertilizante, en qué momento, dónde y cómo. Esas son las 4 R's que vienen de Wright en inglés. Lo que hacemos aquí es controlar la liberalización de los fertilizantes, que va a ser la fuente de nutrientes para la planta, para que hagan la absorción de nutrientes. Hay que entender cómo se liberan este fertilizante, hay que estabilizarlos, inhibir la ureasa, la nitrificación, ralentizar el proceso para que la planta pueda utilizar lo que está disponible, que después vamos a tener la desnitrificación, la lixiviación. Es otra tecnología que podemos usar. Quiero mostrarles
que los bioestimulantes completan este cuadro, porque actúan sobre la planta misma, en la fisiología de la planta, en la capacidad de la planta de utilizar los nutrientes. Van a promover el establecimiento de simbiosis, porque algunos de los bioestimulantes son simbióticos. En Europa consideramos que la microrriza y la rizobia son de este tipo. Entiendo que en Argentina ustedes hablan de inoculantes para describir esto y no usan la palabra bioestimulante para hablar de esto. Lo llaman inoculantes. También está el ciclo de los nutrientes. Acá tenemos las flechas que completan el cuadro. Esto está por encima de lo que ya está disponible y que puede ser interesante porque puede dar una eficiencia en el uso de nutrientes incrementada. Si tenemos que diseccionar estos rasgos agronómicos de la eficiencia del uso de nitrógeno, hay que considerar dos cosas: la eficiencia de absorción, que es cuánto nitrógeno absorbe la planta del nitrógeno que dispone, y también la eficiencia fisiológica. Una vez que el nitrógeno está en la planta, se puede usar con más o menos frecuencia de acuerdo a cómo se moviliza en la planta. Esto va a depender de distintos rasgos. Para la absorción hay que prestar atención a la arquitectura radicular, solubilización de nutrientes, a la importación, es decir, la absorción de los nutrientes, y la parte, la eficiencia fisiológica es la relocalización, también la capacidad fotosintética de las hojas para una determinada cantidad de nitrógeno. La fotosíntesis puede ser más o menos activa, por ejemplo, en la regulación estomática, que tiene que ver con la difusión del CO2, y esto va a depender también del estrés, es decir, para una cantidad de nutrientes puede haber más o menos crecimiento en el rendimiento. Y hay que pensar en todo esto para intentar entender dónde el bioestimulante actúa. Un ejemplo de el tipo de tema que nos interesa aquí, la eficiencia del uso de fósforo, viene de un libro de fisiología vegetal que utilizo con mis estudiantes de TAIS y colaboradores. Aquí a la izquierda podemos ver el genotipo no adaptado a la izquierda, y acá los genotipos adaptados a la derecha. Y lo que podemos observar es que hay diferentes rasgos, por ejemplo, más raíces adventicias, un diámetro radicular menor, es decir, la biomasa radicular. Podemos explorar más extensamente el suelo, también las raíces basales más superficiales, es decir, también podemos ver que hay un aumento de los pelos radiculares en asociación con las micorrizas. Podemos determinar el idiotipo, el tipo de planta y de desarrollo, espero, para optimizar el uso del fósforo. Nosotros realmente no tenemos una buena comprensión de estos idiotipos vegetales. Este es un desafío claro, y Jonathan Lynch de Pensilvania ha publicado un artículo maravilloso sobre este tema. Explica que básicamente nosotros conocemos mejor a los genes y genomas porque hay programas genómicos extensos, secuenciación del ADN. Sabemos mucho acerca de los genomas, pero no sabemos acerca de los fenotipos globales de las plantas, los fenomas compuestos por cosas, y los genomas están constituidos por genes y los fenomas por rasgos que contribuyen a la eficiencia del uso de nitrógeno, por ejemplo. Entonces tenemos que estudiar los rasgos y los fenotipos, y esto sería un tema que nos interesaría estudiar. Aquí un ejemplo de mi grupo de investigación, publicado hace años atrás. Nosotros estamos haciendo un estudio de césped Brachypodium distachyon. A la izquierda podemos ver cómo se está desarrollando aquí el testigo, y aquí a la derecha
tenemos la planta que se desarrolla después de 10 días, pero en el centro, fíjense que hay una placa de Petri con el cultivo bacteriano, y la única forma que la bacteria va a afectar la planta es a través de la emisión de componentes volátiles en la caja de atmósfera. Y aquí a la derecha podemos ver que la gramínea desarrolla más raíces, más ramificaciones. El fenotipo es totalmente diferente al testigo. Esto no significa que este producto esto va a ser un bioestimulante, no quiero decirles eso. Lo que demostramos en el laboratorio es la bioactividad. Esto actúa en este rasgo. Pero ¿cómo podemos combinar esto para poder lograr el tipo ideal, lo que nosotros queremos para mejorar la eficiencia del uso de fósforo? Por supuesto, tenemos que recorrer un largo camino para esto. No solamente es importante la arquitectura radicular, sino también que hemos evaluado los ácidos húmicos, y lo que demostramos es, esta es una célula, la membrana celular, aquí podemos ver la bomba de protones, en donde utiliza una fuente de energía, ATP, y los protones de bombeo fuera de la célula. Esta acidificación es importante para la absorción de otros nutrientes. Esta actividad de la bomba de protones es muy buena para absorber todos los nutrientes, para almacenar energía a nivel de la membrana celular, y de esta manera pudimos demostrar, y otros también han demostrado, y nosotros confirmamos esta información utilizando ácidos húmicos, demostrando que la acidificación debido a la liberación de protones en el entorno externo aumenta por el ácido húmico. Aquí la caída de pH es más importante cuando hacemos tratamiento con ácidos húmicos, y esto estaba relacionado con la actividad de la bomba de protones. No solamente es importante la arquitectura radicular, que está afectada por esto, pero sino también vemos actividades importantes para la absorción de nutrientes, que también se controlan bajo este entorno. No tengo tiempo, ¿no? ¿Cuántos minutos tengo? Bien. La segunda declaración que quiero compartir con ustedes es la tolerancia al estrés abiótico. Tenemos que ayudar a la planta a enfrentar situaciones de estrés. Pero tengan cuidado, nosotros podemos manejar la planta de diferentes maneras. Podríamos cebar la planta, ayudar que la planta esté preparada para la situación posterior de estrés. Tenemos que tratar antes de que ocurra el estrés. También podríamos tener tratamiento de la planta durante el periodo de estrés, tratando de provocarla, las especies de oxígeno activa durante una situación de estrés. Y también podríamos ayudar durante la fase de recuperación, como volver a hidratar los tejidos vegetales, como eliminar algunos daños a nivel de la membrana celular y demás. Y también tenemos evidencia de las publicaciones, tendríamos que conocer más al respecto, que algunos bioestimulantes van a ser más útiles antes del estrés o después del estrés. No todos se comportan de la misma manera, pero en la mayoría de los casos lo desconocemos. Probablemente esto explique las variaciones de la eficacia de los bioestimulantes, porque a veces nosotros hicimos el tratamiento en el momento correcto, ante el estrés, en otros casos fue muy tarde, nosotros colocamos el extracto de algas, pero en un periodo tardío. Entonces, este concepto de los aliviadores o las moléculas de estrés que ayudan a enfrentar estas situaciones de estrés en las plantas no es muy nuevo. Yo tomé esta publicación del 99, como vemos, la glicina betaína es un componente antiestrés que está utilizado en diferentes bioestimulantes, ayuda a la planta a manejar, por ejemplo, el estrés producido por la sequía. Esto significa, bueno, creo que nosotros podemos relacionar el uso de bioestimulantes con la agricultura de precisión y la comprensión que nosotros tenemos con respecto al estrés que experimenta el cultivo, la heterogeneidad del cultivo. No todas las plantas se van a estresar de la misma manera.
en la superficie del cultivo. Por lo tanto, como para poder optimizar el uso de los bioestimulantes, creo que la relación con la agricultura de precisión probablemente sea un camino a seguir. Y también hay investigación más amplia. Aquí podemos ver el ecotron. Tenemos una planta en Gembloux, en la facultad de que depende de la Universidad de Liège, donde yo trabajo. Gembloux, aquí podemos ver ecotron. Nosotros podemos cultivar plantas en un entorno altamente controlado, como para poder aplicar el tratamiento y luego también aplicar estrés, diferentes combinaciones, diferentes momentos, y de esa manera logramos estudiar la respuesta al estrés. Me gustaría insistir en este concepto del priming, del cebado. Creo que esto es muy importante, esto es nuevo y tendría que llevarnos a pensar en cómo utilizar bioestimulantes. El priming y la memoria de las respuestas de estrés en microorganismos que no tienen un sistema nervioso. Este es un concepto nuevo de priming. ¿Qué es priming o cebado? Es esta actividad que podemos tener cuando aplicamos lo que podemos llamar el estímulo de cebado, de priming, que modifica la fisiología vegetal y prepara la planta para un estrés posterior, que aquí vamos a llamarlo el estímulo desencadenante. Entonces, de esta manera podemos preparar la planta para un episodio posterior de estrés. Y lo que es importante que comprendamos es que este estímulo de cebado puede estar totalmente no relacionado con el propio factor de estrés. Cuando nosotros hablamos acerca de la aclimatación al frío, tenemos una cantidad de frío, le permite a la planta estar preparada para un periodo de frío posterior. Esto se llama aclimatización, pero lo que significa es que podemos aplicar una molécula totalmente no relacionada con el factor de estrés y preparar a la planta para mejorar la tolerancia mediante este estímulo que induce el cebado, y algunos de los bioestimulantes definitivamente son estos estímulos de priming. Bien, aquí podemos ver una diapositiva algo técnica, pero quiero mencionarles algunos de estos estudios pioneros en Arabidopsis, una planta modelo, y lo que demuestra aquí es que demuestran un estímulo de priming químico, que es esta molécula, el BABA, el ácido beta-aminobutírico. Aplican la planta un día antes del estrés. Después aplican el estrés, que es la salinidad, el cloruro de sodio, y lo que demuestran es que estos puntos negros aquí en los carriles son expresión génica. La expresión de los genes. Cuando tenemos esta expresión más pronunciada de los genes está en negro, y en comparación con el grupo testigo, es decir, sin tratamiento con el ácido beta-aminobutírico, cuando tenemos el tratamiento, la inducción de los genes regulados por el estrés, esos muy importantes, y estos que están regulados en más por el estrés, pueden ver que estos genes están regulados en una forma más pronunciada en comparación con el grupo control o testigo. Entonces, la respuesta al estrés está amplificada. Esto es lo que es interesante con respecto a este concepto del priming. Tenemos una definición que me gustaría proponerles para la nutrición vegetal. Yo creo que la nutrición no solamente se trata de la adquisición de nutrientes inorgánicos o de componentes básicos, pero también de sustancias orgánicas que viene, por ejemplo, de extractos de alga, que le va a permitir a la planta llevar a cabo sus funciones fisiológicas que apoyan el crecimiento, el desarrollo y la salud. La nutrición es la absorción de estas moléculas bioestimulantes que van a impactar en la fisiología. Quiero concluir diciendo y proponerles que quizás una nueva forma de comprender la salud vegetal, la sanidad vegetal, si nos referimos a la sanidad vegetal en las regulaciones europeas,
es básicamente ausencia de enfermedades. Es decir, como para mejorar la sanidad vegetal, vamos a aplicar productos que protegen a las plantas. Pero si nosotros nos referimos a lo mejor a una definición más positiva a la sanidad vegetal, es la capacidad de llevar a cabo sus funciones fisiológicas a lo mejor de su potencial genético. Esto significa que podemos mejorar la sanidad vegetal, no solamente colocando productos de protección vegetal, sino también bioestimulantes, como para manejar el estrés biótico y abiótico. Bueno, cuidar las plantas es más que curar las plantas. En inglés suena mejor. Estas diapositivas solo indican los rasgos de calidad que pueden también manejarse mediante bioestimulantes. Y voy a concluir que es importante para los productores. Me parece que tenemos que tener una evidencia agronómica sólida y fuerte que establezca los objetivos para los cuales usamos los bioestimulantes. Necesitamos una evidencia clara que se base en protocolos y en datos que estén certificados por autoridades competentes, oficiales, y tenemos que garantizar que los bioestimulantes realmente resuelven los problemas técnicos que encontramos. En Europa tenemos un sistema que se basa en estándares, no voy a entrar en detalles porque no hay tiempo, pero prácticamente hemos adoptado estándares que describen protocolos con definiciones, con un diseño estadístico, y para las empresas, para comercializar un producto, tienen que brindar los datos y tenemos que notificar a las autoridades y verificar que todos los componentes de la calidad que hay que certificar están ahí. Tiene que haber una etiqueta, que es la marca CE, la marca de la Comunidad Europea, que es muy común en Europa. Y esto significa que cumple con las normas, con los estándares. Lo hemos adoptado así. En Estados Unidos tienen un sistema similar de certificación. La industria en sí misma ha establecido este sistema con protocolos, con tipos de documentos que deben usarse para certificar el producto, que dan cierta confiabilidad sobre la calidad de los datos que respaldan lo que dice el producto. En cuanto al estrés, quiero mencionar que las plantas ya sufren el cambio climático. Hace 60 años que lo sufren. Aquí tenemos un trabajo que les recomiendo leer, que tiene que ver con la reducción de la productividad total de los factores agrícolas a partir del cambio climático antropogénico. Y vemos que hay un efecto ya muy fuerte del cambio climático que se ha producido en los últimos 60 años. En Argentina estamos entre 20 y 25 en la pérdida de posibilidades agrícolas asociadas al cambio climático. Necesitamos tecnologías que aborden el cambio climático. Las conclusiones que quiero dejarles son que los bioestimulantes vegetales son productos fertilizantes definidos por sus funciones agrícolas declaradas, es decir, no por sus mecanismos de acción. La adopción de los bioestimulantes por parte de los productores depende de la evidencia empírica de su eficacia. Voy a proponer hablar de agronomía basada en la evidencia. Y por supuesto apuntamos al desarrollo de herramientas para una agricultura resiliente con bajo uso de insumos y alta productividad. Pero para desarrollar esta nutrición de precisión
necesitamos lograr buscar el beneficio de la salud vegetal global. Y por supuesto hay que ayudar a los productores a formar su propia opinión sobre los bioestimulantes y el uso de esta tecnología. Les dejo una oración en inglés, que la prueba está en qué gusto tiene el budín cuando uno se lo come. Además, los invito a la próxima conferencia mundial que se va a hacer en Barcelona en diciembre con mi colega Patrick Brown de la Universidad de California, la Universidad Davis. Voy a compartir con él esta conferencia. Todos van a ser bienvenidos. Gracias por su atención y perdón si me pasé un poco con el tiempo. Bueno, muchas gracias a Patrick. Queda claro que no hay buenos vientos para el marinero que no sabe a dónde va, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta, aprovechándolo que está aquí, que es una pregunta frecuente que tenemos todos en el uso de los bioestimulantes en relación al uso de los otros nutrientes o los fertilizantes tradicionales. Sabemos que en Europa y en los países más desarrollados la utilización de nutrientes y de fertilizantes es bastante alta y nuestra realidad, como hemos visto en estas presentaciones y en anteriores simposios, utilizamos dosis bajas de fertilizantes tradicionales, NPK. En esa diferencia de contexto entre altas fertilizaciones y bajas fertilizaciones, ¿cómo se incluyen o qué ventajas tienen en un caso y en el otro los bioestimulantes? Bueno, queda claro que uno de los resultados esperados es la eficiencia en el uso de nutrientes, pero no en todos los casos se mejora la eficiencia en el uso de nitrógeno. Los bioestimulantes queremos que se usen. En algunos casos el objetivo será la tolerancia a la sequía sin beneficio en cuanto a la eficiencia en el uso de nutrientes. Es algo que hay que respaldar con el conocimiento del bioestimulante, pero en algunos casos esto se puede fijar como objetivo una reducción del 25% la dosis del fertilante y compensarlo con el uso de bioestimulantes. Tiene que haber evidencia clara de que estas situaciones existen, pero hay que hacer un análisis caso por caso porque es muy difícil generalizar. Sí puede ser un objetivo reducir la dosis de fertilizante, pero el problema es que en muchos casos se aplica el bioestimulante por encima o junto con la dosis tradicional de fertilizante. Hay casos limitados en los cuales se reduce la dosis de fertilizante y hay un diseño de ensayo que permite concluir el que hace el bioestimulante. Lo que hay que hacer es realmente pensar e implementar una mayor eficiencia en el uso de nutrientes e incluir a los bioestimulantes en este protocolo. En muchos casos es difícil concluirlo, sacar una conclusión, perdón.